Hola, bienvenidos al capítulo número 3 de nuestro podcast llamados A un propósito. Yo soy Ani, capítulos que se suben cada lunes y cada viernes, a excepción de estas semanas que tuve unos problemas para grabar, pero ya estamos de nuevo, estamos con otros equipos, probablemente la calidad del sonido cambie un poquito. Quería partir saludando a nuestros oyentes en Spotify, así como también en paralelo el canal de YouTube, y quería comentarles que ahora tenemos un perfil en Instagram en el cual nos pueden encontrar como llamados a Dios. Ahí vamos a estar subiendo contenido entre semana relacionado a los temas que vayamos estudiando. También la idea del perfil en Instagram es que ahí nos podamos comunicar de alguna mejor manera, que cuando subamos capítulo yo les avise si es que volvemos a tener alguna dificultad de por medio, también se les va a informar. Entonces así vamos a poder estar más atentos de las noticias del podcast. Y ya, entonces sin mucha más dilatación, vamos a empezar con lo que nos ha traído aquí el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojitos para darle gracias al Padre porque tuvo misericordia de nuestras vidas una vez más, porque nos permitió levantarnos, porque sabemos que en esta semana se ha ido cumpliendo su propósito, que todo lo que ha pasado es netamente porque hay un plan divino formulado para nosotros. Debemos también aprender a confiar en Él, pedirle a Él que nos ayude a tener esa confianza porque solo sabemos que no podemos. Tenemos que también darle muchísimas gracias a nuestro Padre bendito porque nos ha regalado un amanecer nuevo, un anochecer, porque sabemos que cuida nuestros sueños, cuida a nuestras familias y a nuestros seres queridos. También queremos pedirle que el capítulo de hoy sea netamente dirigido por Él y por su Santo Espíritu, sabiendo que todas las cosas que hacemos y que nos son permitidas por Él son para nuestro bien. Así que todo esto se lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos a partir aquí. El estudio de hoy se encuentra en Marcos capítulo 8 versículos 35 al 37. Así que busquen sus Biblias, tomen alguna libretita, algo, lo que les acomode, porque esto va a comenzar y dice así en el nombre del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué hacemos al terminar de leer este versículo? Lo más importante es meditar lo que el Espíritu quiere hacernos entender. Es claramente yo les daré una interpretación, pero cada uno desde su casa, desde lo que su alma necesita, le va a dar otra. Así que esto es netamente general. Entonces partimos sabiendo que el Evangelio de Marcos es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento en la Biblia. Marcos no es considerado como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús directamente, pero sí era amigo de Pedro, y éste lo relataba y le enseñaba las obras del Mesías. Es por ello que si revisamos el libro de Marcos como un poquito a detalle, fijándonos en las referencias, podríamos percatarnos de que este libro es un resumen de la vida de Jesús. Por ejemplo, es muy probable que en algún espacio de sus Biblias salga como referencia Mateos 16, 21, 28 y también Lucas capítulo 9 versículos 22 al 27, que es exactamente el mismo día, pero contado desde diferentes puntos de vista. Ahora, se acabó el momento cultura general bíblica y vamos a ir de lleno a lo que es la palabra del Señor. Ok. Jesús nos dice que debemos poner a Dios delante de nuestros deseos terrenales y es un ánimo a vivir entregados a el propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, en la parte que dice, todo el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. ¿Qué nos quiere decir? Jesús, en el versículo 35, que es este, nos invita a entregarle nuestra vida para así poder cumplir nuestros propósitos en Él. Sabemos que muchos profetas antiguos murieron por llevar y predicar el Evangelio, ¿cierto? Uno de esos fue Jesús, que yo creo que es el primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en este tema, pero también tenemos a Pedro, quien en Roma fue crucificado boca abajo, Pablo en la misma ciudad fue decapitado, Andrés, Santiago y Felipe también fueron martirizados por predicar.
O Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Lo apedrearon a muerte en Jerusalén por su valiente testimonio de fe. Y así, tenemos a innumerables personas que murieron durante la persecución romana durante los primeros siglos del cristianismo. Seguidores de Jesús quienes fueron perseguidos y posteriormente ejecutados en el Imperio Romano, debido a su fe y compromiso con el Evangelio. Entonces, si nos detenemos a pensar en esta parte, ellos murieron, literalmente murieron por servir y por buscar a Dios, por hablarle a los demás de esta obra maravillosa que Dios había hecho en sus vidas. Y entonces es un buen momento para ponernos a reflexionar. Nosotros, ¿qué tan valientes seríamos si en este tiempo nos dijeran que el que predica directamente va a morir? Y no morir en el sentido dejar el mundo de lado, ¿cierto? Porque hoy en día el concepto de vivir para Cristo, morir para el mundo, está completamente cambiado. Todo esto por amor de Dios, porque tenemos la suerte, el privilegio y la bendición de existir en un mundo como este, en el que yo, si decido como joven entregarle mi vida completa a Dios, eso no implica que corro el riesgo de muerte en sí, sino que uno, hay como en su vocabulario vago diría, dejo de vivir porque básicamente dejo de hacer cosas que a mí me parecen atractivas porque el mundo me las ha pintado como tal. Pero en el caso de todos estos personajes que les mencioné, principalmente, por ejemplo, vamos a centrarnos en la vida de Pedro. De Pedro no se sabe mucho específicamente, pero sí sabemos que era un pescador común y corriente en Galilea. Entonces, por ejemplo, él dejó todo eso por seguir a Jesús. Él tuvo la bendición de compartir con el Mesías. Entonces, evidentemente es un privilegio inmenso. Pero el Mesías luego se va y los deja a ellos, con una misión muy importante que era ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es por eso que Pedro tuvo un final tan trágico en el año 64 después de Cristo, ya que, como les contaba, fue crucificado boca abajo y eso fue porque la tradición romana así lo indicaba. Entonces Pedro, antes de ser el Pedro que nosotros conocemos, era una persona del mundo que tenía hábitos que evidentemente no eran agradables a los ojos de Dios. Y él aún así dejó todo y fue con el Mesías, sabiendo que en ese tiempo corrían un riesgo de muerte que sí era real, que como les mencionaba, hoy en día no es que realmente perderíamos la vida por el Evangelio, sino que sería simplemente dejar de vivir como el resto de los mortales. Entonces cuando recuerdo y pienso en todos aquellos que literal perdieron su vida por nada más que amor a Dios, me doy cuenta de los regalones que somos, básicamente. No hay otra palabra para explicar lo mucho que nos ama nuestro Padre Celestial. Ya que tuve la bendición de nacer en un tiempo post persecución cristiana, pero también pre-persecución cristiana, porque en el Apocalipsis se nos dice que vamos a ser perseguidos por predicar. Y tenemos que estar preparados y para eso el único que nos puede ayudar a estar firmes es Dios. Y claro, quizás si yo te digo hoy en día deja de vivir para el mundo y conviértete a Cristo, quizás tú me vas a decir, la vida es larga, aún puedo disfrutarla y ya, pucha, cuando tenga tiempo me acordaré de buscar a Dios. Pero entonces yo te respondo, nadie tiene la vida asegurada. Tú no sabes si quizá hoy me estás escuchando y quizá en los planes de Dios está que de pronto ya no estés más en esta tierra. Y no porque dependa de ti ni de mí, sino que depende netamente del creador y del dueño de la vida. Por ejemplo, imaginemos nuestra existencia como si fuera una semilla, a la cual debemos plantar. Entonces no pensamos que esté muerta porque la enterramos, ¿verdad? Sino que sabemos que es necesario. Es algo que se debe cumplir para que esa semilla crezca y se convierta en alguna planta, porque es su propósito. Lo mismo es lo que se nos pide a cambio, es lo mismo que Jesús nos está pidiendo aquí, que nosotros enterremos toda nuestra vida pasada para que nazcamos en un propósito divino.
Luego en el versículo 38 nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso va un poco de la mano con todo lo que les acabo de explicar. Pero vale, si siempre nos proyectamos, como les decía, a un futuro. El ejemplo, la vida es larga, otro día busco a Dios, otro día me preocupo por mi salvación. Y ahí es cuando nos detenemos. ¿Otro día? ¿Y si me muero mañana? ¿Y si me muero ahora? ¿Dónde irá mi alma? Ese debería ser nuestra preocupación constante cada vez que sabemos que estamos haciendo algo que no es agradable a los ojos de Dios. Yo sé que suena demasiado paranoico, pero yo prefiero vivir un poco con la paranoia y estar constantemente preocupada de que puedo perder mi salvación y puedo morir y mi alma, ¿dónde va a ir a parar? O sea, ¿estaré realmente a cuentas con Dios? Y realmente es importante arriesgar tanto por lo que me costó luchar, por lo que Dios me otorgó como un regalo, como una medallita por mi fidelidad. Es importante arriesgarla, por ejemplo, por robar algo o por consumir alguna sustancia. ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder? Porque claro, o sea, repitamos, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué me sirve tener todo lo que el mundo me ofrece si en el momento en que yo muera mi alma va a estar perdida? También nos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por nuestra alma, por nuestra vida, por nuestros pecados, el Hijo unigénito del Dios Altísimo murió en una cruz y pagó para que nosotros no, o sea, nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados, no había nada más que hacer con la humanidad, pero vino Él y decidió derramar su sangre por amor a nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo nos creeríamos capaces de, de anular lo que Jesús hizo un día por nosotros? Y claro, Jesús vino a esta tierra, Jesús vivió con nosotros, así que Él tampoco estuvo libre de pecado, ni de tentación, ni de nada similar. De hecho, fue tentado por Satanás para ganar el mundo. Y esto nos lo cuenta Lucas en el capítulo 4, versículos 5 y 7. Y dice así, y le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué fuerte, qué complejo. Si a mí se me diera alguna situación similar, ¿estaré yo preparada para decir lo que dijo Jesús, que fue, vete de mí, Satanás? Solo Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Como joven, por ejemplo, yo puedo dar el testimonio de que servir a nuestro Dios no nos resta ni nos limita cosas. Muchas veces me pasa que estoy, por ejemplo, hablando con mis amigos y me dicen como ya, tú vas a la iglesia, tú crees en Dios, qué sé yo, pero en tu iglesia entonces no te dejan ir a fiestas. Yo de, no, es que no es como que la iglesia no me deje, no es como que la iglesia te diga esto es malo, tampoco es como que yo vaya donde Dios y Dios me diga que todo lo que, de todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Él desde el inicio, desde el Génesis, nos dio el conocimiento del bien y del mal. Entonces, el que esté bueno o malo, en base a lo que yo aprendí en este tiempo conociendo a Dios, depende netamente de mí, queda en mi conciencia. Por ejemplo, es como cuando solemos ver estos videos de los niños, que no sé si han tenido la oportunidad de, que los papás les dejan como alguna golosina ahí delante y les dicen como, los dejan grabando, obviamente les dicen como, ok, no lo toques hasta que yo vuelva. Y evidentemente muchas veces fracasan porque son niños y porque se ven tentados ahí adelante. Y otras veces no tienen la fuerza de voluntad de esperar a que llegue el papá y luego los papás los felicitan. Ahora si se comieron la golosina tampoco nos van a retar. Hemos visto que se matan de la risa porque era parte del juego. Pero algo así pasa con nosotros. Tenemos la tentación delante y queda en nosotros obedecer a lo que nuestro padre nos ha dicho que es correcto y lo que no lo es.
pero no es como que Él nos diga, no, esto sí, esto no. No, así no funciona. Entonces, claro, muy por el contrario, yo puedo decir que entregar mi vida y decidir servirle lo antes posible, lo único que me ha ayudado es a entregarme cosas buenas y a tratar de ser una mejor versión de mí. Por ejemplo, estos hermanos que tienen ese testimonio maravilloso de salvación de que Dios los sacó siéndolo desechado y aborrecido del mundo, pero ahí los miró el Señor y ahí los tomó y los transformó en una nueva criatura y se convirtieron en su mejor versión. Básicamente, en palabras simples y como dicen los lolos, como dice la chaviza, em, obtuvimos nuestro glow up al servir al Señor. Fuimos nuestra mejor versión porque nos ayuda a querer ser mejores personas. Ay, golpeé el micrófono. Nos ayuda a querer ser mejores personas. Nos ayuda a siempre estar con la intención de ser nuestra mejor versión, pero no para nosotros, no por beneficio propio, sino que netamente porque sabemos que así es como Dios lo ha querido. Entonces, no, Dios no me limita, la iglesia no me limita, el evangelio no me limita, soy yo y mi intención y mis ganas de querer ser una mejor persona. Y tampoco ya vivo preocupada del mundo ni de lo que el mundo piense de mí. Ahora solamente me importa Dios, solamente me importa mi Padre. La fortaleza y la certeza de que todo pasa por un plan divino solamente me la ha dado Él. Y entonces, si hay alguna situación que no se esté dando a mi favor, la aflicción, llego y se la entrego a sus pies. Porque Él está permitiendo que eso sea de esta forma. Y obviamente esto no es mérito mío, es una fe que Dios nos va entregando y debemos pedir por ella. Y eso fue todo por el capítulo del estudio de hoy día viernes. Hoy estamos a viernes 21 de julio. Así que Dios los bendiga y solo con su ayuda nos estaremos escuchando el día lunes. Los quiero mucho y tengan un bellísimo y bendecido fin de semana. Chao.